Buenas tardes, hablan con Mariana Rodríguez. A continuación les vamos a hacer preguntas a los autores más prestigiosos del modernismo y el vanguardismo. ¿Qué son? Yo soy Vicente Huidrobro. Y yo soy Félix Rubén García Sarmiento, que me conocen más como Rubén Darío. Listo, es un gusto conocerlos y vamos a empezar con las siguientes preguntas. ¿Cuándo nacieron? Yo nací el 10 de enero de 1893 y nací en Santiago de Chile. Yo nací el 18 de enero de 1867 en Nicaragua. Listo. ¿Cuál fue su primer poema? A los 12 años yo decidí escribir mi primer poema, el cual titulé Ese soy yo. Y a mis 18 años, el libro Ecos del Alma. Rubén. Bueno, mi primer poema yo lo escribí a los 12 años, el cual titulé La Fe, y un año más tarde el diario El Termómetro decidió publicar mis primeros versos. Listo. ¿Quiénes fueron sus padres? Mi padre se llama Vicente García Huidrobro y mi madre se llama María Luisa Fernanda Bascuñán. Yo tuve el privilegio de que mi familia era adinerada y en sí mi familia estaba relacionada con la política y la banca. Mi padre era el heredero del marquesado de la Casa Real y mi madre era una activista feminista, pues, y también era anfitriona de numerosas veladas literarias. Listo, Rubén. Bueno, mi madre fue Rosa Sarmiento, quien trabajó en una empresa nicaragüense de electricidad, y mi padre fue Manuel García. Listo, gracias. ¿Cuál fue su obra más importante? Yo considero que tengo dos obras importantes em, que son claves para mí, pues. La primera la titulé como El Altazor y la segunda El Temblor del Cielo. Estas fueron del año 1931. Ambos son poemas escritos en versos y prosas, pues respectivamente. Continuamos contigo. Bueno, mis dos obras más importantes fueron Los Raros y Prosas Profanas y otros poemas, los cuales publiqué entre 1893 y 1896 en Buenos Aires. No. Continuamos con. ¿Decidieron tener hijos? Yo sí decidí tener hijos, tuve cinco, los cuales de esos cinco, dos son hombres, los cuales se llaman Blainir García y el otro, como mi padre, Vicente García. Mis tres hijas se llamaron Manuela García, Carmen García y María Luisa García. María Luisa García también fue en honor a mi madre. Continuamos Al contigo. igual que Vicente, también decidí tener hijos, pero tuve tres, de los cuales dos eran varones, Carmen Sánchez, y los varones eran Rubén Darío Sánchez y Rubén Darío Contreras. Desviándonos un poco a lo personal, vamos a ir al punto que son los temas del vanguardismo, Vicente. ¿Cuáles son? El vanguardismo siempre trata de manifestar alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú o desordenando los parámetros creativos. La poesía en sí rompe la métrica y cobran protagonismo aspectos antes considerados irrelevantes. Un ejemplo podría ser la tipografía. Y Rubén, ¿qué temas trata el modernismo? El modernismo trata de temas como una búsqueda
la soledad y rechazo de una sociedad, eh, la evolución la el tiempo y el espacio, el amor, el erotismo y Bueno, Rubén tiene como que problemas con el internet. Bueno, mientras se rehabilita, Vicente, ¿qué provocó el vanguardismo? Bueno, los movimientos de la vanguardia fueron a partir de la crisis del racionalismo. Estos cobraron fuerza en el siglo siguiente, cuando las guerras, más que todo la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, hicieron crisis económicas y también adelantaron técnicos mostrando un mundo en constante cambio, es decir, el mundo estaba en un cambio muy grande. Pues seguimos contigo, Rubén. ¿Qué provocó el modernismo? bueno, el modernismo surgió a finales del siglo XIX y sustenta una cosmovisión que tuvo como ejes la conciencia de desajuste y el desencanto de una realidad. Listo. ¿Qué rechazaba el vanguardismo? Bueno, el vanguardismo rechazaba tanto los discursos racionalistas como el sentimentalismo en el arte. Eh, Se empeñaba más bien en buscar como una expresión mucho más salvaje del artista. Es decir, la menos intervenía por la civilización. Rubén, ¿qué rechazaba el modernismo? Bueno, el modernismo rechazaba la realidad cotidiana ante la cual mis compañeros escritores y yo podemos huir en el tiempo o el espacio. Listo. Continuamos con ¿cuáles son los movimientos del vanguardismo, Vicente? Bueno, yo siempre voy a decir que hay cuatro principales, cuáles son el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Eh, Donde el cubismo se considera la primera vanguardia, ya que fue el que rompió con el último estatuto renacentista vigente. Esto ocurrió a principios del siglo XX. El futurismo se considera como el primer movimiento artístico, el cual se reconoció y se definió en el año 1909. Esto fue a través de del manifiesto futurista. Al igual que el futurismo, el dadaísmo fue un movimiento artístico, pero también fue uno antiliterario y antipoético. Y pues ya por último, el surrealismo es el movimiento literario más influyente en el arte moderno. El micrófono. Qué pena. Rubén, ¿cuáles son los movimientos del modernismo? Bueno, el modernismo recibe las influencias de dos movimientos franceses de la segunda mitad del siglo XIX, los cuales son el pernacianismo y sobre todo el más importante, el simbolismo. Pues para algunos críticos, el modernismo es el nombre que reciben los simbolismos en las letras hispanoaméricas. Listo, ahora terminando. ¿Cómo hacemos para saber si un movimiento es vanguardista? Bueno, el reconocer si un movimiento es vanguardista es realmente muy sencillo, ya que las vanguardias se caracterizan por la disconformidad de la realidad y el estado del arte, al igual que el rupturismo y la experimentación. También con la originalidad y la libertad de expresión y también la provocación. O sea que si en algún momento vemos todo esto, quiere decir que es un movimiento vanguardista. Muchas gracias. Ahora, Rubén,
¿Cómo hacemos para saber si un movimiento es modernista? Bueno, si un movimiento es modernista, pues tiene algunas características que, por ejemplo, los movimientos vanguardistas no la tienen, que son la ruptura con las corrientes existentes, la evasión de la realidad, la exploración de lo exótico, el carácter in- intimista, la oposición a lo vulgar y el uso de versos libres. Listo, bueno, muchas gracias. Con esta terminamos nuestra maravillosa entrevista. Fue un gusto conocerlos y hasta luego. Dale, Gracias. muchas Hasta gracias luego. a ti. Hasta luego.